Muy buenas noches. Mi nombre es Melvin Escudero, soy el CEO del Dorado Asset Management y les doy la bienvenida a todos nuestros asistentes para una sesión más de la serie de webinars denominada Perspectivas sobre las inversiones. La idea de esta serie es presentarles a ustedes las personalidades más importantes de nuestro mercado local e internacional que tienen responsabilidad sobre gestión de activos y portafolios con el objeto de conocer sus perspectivas, sus recomendaciones, los retos y las oportunidades, riesgos que ellos observan en diferentes clases de activos, tanto en el mercado local como en los mercados internacionales. La idea es tener siempre una perspectiva global que sea útil en la toma de decisiones de todos aquellos asistentes que en su trabajo o con su propio patrimonio están invirtiendo con sus recursos en diferentes tipos de portafolios, con diferentes perfiles de riesgo y tolerancia al riesgo. Esta noche tenemos un invitado que es conocido por la mayoría de la audiencia. José Larrabiur es el gerente de inversiones de la AFP Prima, la segunda AFP más grande en el sistema privado de pensiones, y él es el responsable sobre activos que suman a la fecha alrededor de 14.000 millones de dólares. Esto después de los retiros que ya sabemos se han producido desde el mes de abril, igual es una de las cifras más importantes, uno de los portafolios más grandes que hay en el país. Así que te damos la especial bienvenida a José Larrabiur por estar con nosotros. Muchas gracias, Melvin. Antes de iniciar con la presentación, vamos a presentar rápidamente a nuestro auspiciador. Lo tenemos en la pantalla, ¿no? El Dorado Asset Management con BlackRock tenemos una alianza que nos ha permitido ofrecer al mercado peruano fondos mutuos globales optimizados. Esta alianza es bastante relevante porque BlackRock, como la mayoría de ustedes saben, es la firma número 1 en el mundo por tamaño de activos, con activos que superan los 7.3 trillones de dólares bajo gestión y que utiliza la tecnología de Aladdin y equipos globales para tomar mejores decisiones de inversión. Los fondos mutuos que estamos ofreciendo tienen costos muy competitivos. En la serie A, en caso de renta fija, es 0.7%, en la serie B 0.9%, en renta variable, la serie A 1% y la serie B 1.5%. El modelo de gestión es el que utiliza BlackRock a nivel global. La mayor parte de inversionistas institucionales, incluyendo la AFP Prima, tiene importantes inversiones con BlackRock a nivel global, ¿no? Y esto sucede también con los fondos a nivel de toda la región Latinoamérica y en general a nivel mundial. Los fondos mutuos que se están ofreciendo además tienen una eficiencia tributaria porque en lugar de pagar 30% de ganancia de capital si usted invierte directamente en BlackRock en Europa o en Estados Unidos, usted desde Perú a través de estos fondos paga solo el 5% de ganancia de capital. Esta diferencia es bien importante en términos de retorno. Y respecto a la rentabilidad que de BlackRock está buscando es una amplia diversificación. Por ello, la rentabilidad objetivo del fondo de renta fija va entre 3 a 5% en dólares. Recordemos que en Perú el sistema financiero está pagando en dólares debajo del 0.5%, 0.5%, incluso a plazos más largos debajo del 1%, ¿no? Entonces, esta es una importante e interesante alternativa para aquellos que tienen sus ahorros en los bancos peruanos, de poder colocar ahorros que son administrados bajo los lineamientos de BlackRock, que es la firma más grande en el mundo, ¿no? En el caso de renta variable, el retorno objetivo fluctúa entre 8% y 15% anual. Esta época de rebote de la economía global, luego de lo peor momento de la crisis del COVID-19, es una muy buena oportunidad para agarrar este tipo de retornos probablemente entre el 2021 y 2023. Depende mucho de los equipos de inversión. Confiamos en que BlackRock siempre va a tener un muy buen performance en el corto, mediano y largo plazo. Si vemos la cartera de inversiones de BlackRock, la cartera típica, digamos,
a ver, esto de acá es la cartera de la diversificación global inmediata que los inversionistas en general tienen, ¿no? Los inversionistas locales, ya sean familias, personas de alto patrimonio, incluso inversionistas individuales, ¿no? Casi siempre están buscando, digamos, optimizar a través de diferentes vehículos, ¿no? La gran mayoría de peruanos invierte en depósitos y en fondos mutuos en el mercado local. Una minoría con mayor conocimiento y asesoría de family office y banca privada lo hace en el mercado internacional, fundamentalmente a través de fondos mutuos, ¿no? En el caso de BlackRock, el fondo mutuo de renta fija es un fondo mutuo local, pero que está diversificado globalmente, ¿no? Entonces tiene lo mejor de los dos mundos: eficiencia tributaria, regulación local bajo la SMB, pero diversificación a nivel global. En el caso de renta variable sucede lo mismo. Los fondos de BlackRock son fondos mutuos mucho más baratos en acciones de cualquier otro fondo que ofrece ese mismo producto en el mercado local, y tiene diversificación internacional. Pero hay muchas personas que en renta variable ya están invirtiendo directamente en acciones de Estados Unidos. Está muy popular Apple, ¿no? Tesla, Amazon. Sin embargo, los fondos mutuos tienen una gran ventaja: permiten adquirir portafolios diversificados a bajo costo. Y mucha gente invierte en ETFs, incluso en la bolsa de Lima, los cross listados, para ganar eficiencia tributaria. Los fondos mutuos de BlackRock globales optimizados se basan en estrategias de ETFs que hacen que los costos sean bastante bajos. Finalmente, mucha gente en Perú, digamos, invierte en real estate a través de propiedades, ¿no? Compran departamentos que luego alquilan. Recientemente han aparecido las fibras y Firbis, que también han empezado a atraer a inversionistas. Y en el mercado internacional sucede lo mismo, con REITs e incluso ETFs de real estate, pero también hay fondos mutuos, ¿no? Nosotros acabamos de lanzar también un fondo mutuo con otro socio americano que se llama Participant Capital, que permite que los peruanos puedan acceder al mercado americano de manera directa y obtener incluso retornos de más de 15% en dólares, con dividendos que se pueden pagar de hasta alrededor del 7%, ¿no? Entonces, en El Dorado estamos trabajando para ofrecerles diferentes alternativas a los inversionistas peruanos que involucren, a través de fondos mutuos, diversificación en activos tradicionales de renta fija y renta variable, con la asesoría de BlackRock, y en algunos activos alternativos con algunos especialistas en el sector que puedan generar retornos interesantes cuando los inversionistas quieren diversificar. En el caso de renta variable, este es un fondo que está distribuido en más de 50 países, en 11 sectores, 5.300 compañías a nivel global, incluyendo emerging markets, que incluyen mercados como América Latina, el sudeste asiático y Europa del Este, ¿no? Entonces es un fondo globalmente diversificado, que la ventaja que tiene es que cuando las cosas tienen alta volatilidad, como hemos visto en el pasado, las caídas son más bajas, pero obviamente las subidas también más bajas. Lo importante es que está apostando a un retorno de entre 8 y 15%, que es un retorno bastante atractivo a largo plazo, que incluso supera el retorno del sector inmobiliario, ¿no? En el caso de renta fija, el portafolio es 42% en bonos del Tesoro americano, 33% en bonos corporativos, 88% en grado de inversión. Siendo grado de inversión, es, digamos, un rating por encima de lo que es la gran mayoría de países emergentes, incluso la gran mayoría de bonos peruanos. Pagar entre 3 y 5% es un retorno bastante atractivo hoy día en los mercados globales, donde las tasas de interés se han desplomado, ¿no? Finalmente, de mencionar que BlackRock utiliza la plataforma de Aladdin, que es una plataforma muy potente que BlackRock ha desarrollado, que le permite, digamos, hacer diversificación con bastante innovación, utilizar mucho la estrategia de valor relativo y un fuerte y robusto manejo en el tema de riesgos. Finalmente, el equipo de BlackRock está en diferentes partes del mundo, entre Américas, Europa y Asia, y con el equipo del Dorado nos complementamos con el objeto de poder darles la mejor asesoría posible a efectos de que usted diversifique y obtenga a largo plazo los mejores retornos. Si está interesado, nos puede escribir a este correo: inversión@eldorado-am.com. Dicho esto, vamos a pasar rápidamente a nuestra entrevista. Bienvenido nuevamente, José. Gracias, Melvin. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si se puede ver?
Sí, correcto. Antes de empezar con tu presentación, José, quisiera hacerte algunas preguntas vinculadas a tu carrera, cómo así has llegado a donde estás, ¿no? Tú estudiaste en Perú, ¿en qué colegio, qué universidad y dónde hiciste tu maestría? Sí, bueno, no, yo soy administrador de la Universidad de Lima y después he hecho en general mi carrera en Credit Corp. Los primeros años estuve más en lo que es banca corporativa, en lo que es mediana empresa. Y después estuve ya unos años en Estados Unidos, primero un par de años en Austin, en Texas, donde hice la maestría. Y luego estuve en Miami, trabajando en una oficina que tiene el BCP en Coral Gables. Ahí estuve haciendo algo de banca corporativa en Latinoamérica y luego empecé a manejar portafolios de renta fija corporativa LATAM también desde Miami. Y luego vine al Perú en el 2008, ya, digamos, ya con mi CFA, eso es importante. Digamos que fui uno de los primeros en sacar el CFA porque ya allá en la oficina de Miami era algo que se comenzó entró un poco antes que en el Perú, ¿no? Claramente desde el año 2000, 2001, ya las personas ahí en la oficina de Miami, en Atlantic, también comenzaron a ver el tema del CFA, cosa que aquí en Perú entró quizás 5 o 10 años después, ¿no? Entonces, yo ya en 2007 saqué el CFA porque comencé a desarrollar este interés por el lado de asset management y salirme un poco más del lado de banca corporativa. Regresé al Perú en 2008 a manejar lo que se generó en ese momento como la Gerencia Central de Gestión de Activos, a manejar todo lo que eran digamos, portafolios discrecionales para institucionales, ¿no? Y luego me hice cargo de toda la gerencia de inversiones, donde teníamos también toda la parte de fondos mutuos, ¿no? Lo que antes era Credifondo, y todos estos mandatos institucionales que te comento, que hoy día están dentro del mundo de Credit Corp Capital, ¿no? Luego estuve viendo algunos proyectos ya corporativos por 3 4 años y regresé al mundo de Asset Management en el 2016 a la gerencia de inversiones en prima, ¿no? Y que es donde estoy desde hace poco más de 4 años. ¿Desde cuándo empezaste a invertir tus ahorros en los mercados de valores, en acciones, en bonos? ¿Lo Bueno, hiciste no, en algún yo empecé momento? en la universidad en el año 97, me parece que fue la primera OPA de Telefónica, después vino algo de Graña y Montero, y me acuerdo y creo que Luz del Sur, alguna empresa de energía, y lo interesante era que lo financiaban. Entonces creo que invertí 500 soles, mis primeros 500 soles en Telefónica, y los pagaba 50 soles al mes, ¿no? Y ahí hice un poco mis pininos La para comenzar a participación seguir la bolsa de ciudadana, valores. ¿no? ¿Perdón? Claro, esa participación ciudadana, en la época de las Exactamente, privatizaciones. exactamente, así es, así es. Ahí es donde te diría que hice mis pininos en el mundo de inversiones. Después me mantuve activamente invirtiendo en bolsa local, en mis primeros años profesionales en donde no trabajaba en asset management, pero más como un hobby o un interés, ¿no? Porque siempre las finanzas era un poco mi tema, pero no me dedicaba profesionalmente al manejo activo, ¿no? ¿Y en algún momento en esa época pensaste que podías llegar a manejar 14.000 millones de dólares, que hasta hace poco eran como 17.000 en realidad, ¿no? Porque con los retiros ha habido todo el sistema ha tenido que disminuir en asset under management. ¿Sospechabas que No, iba a no, tener esa responsabilidad? claramente no, ¿no? O sea, de hecho, el primer portafolio que manejé en Miami era como de 150 millones, ¿no? Que para mí era un montón de plata. Claramente, la industria de FPs era todavía pequeña a inicios, cuando yo terminé mi carrera, ¿no? Tenía 4 o 5 años, y esto es algo pues, que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años, ¿no? Y digamos, ya para estándares internacionales, ya 14.000 millones es importante, ¿no? O sea, no solo para el Perú, sino portafolio de 14 billones, o digamos, yo te diría más de 2, 3 billones, es un portafolio importante a nivel internacional. No digo que somos del tamaño en el Perú de un CalPERS, ¿no? De los grandes fondos de pensiones o fondos soberanos, ¿no? Pero sí para cualquier
manager internacional, manejar fondos de 3, 4 billion, son fondos importantes, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a los chicos, estudiantes que nos están viendo ahorita, que están pensando hacer su carrera en el tema de inversiones? A la luz de tu experiencia, dos recomendaciones que les darías? A ver, bueno, lo primero es que se preparen, ¿no? O sea, claramente es un mundo donde la preparación es clave, técnica, ¿no? Porque es bien amplio, bien vasto. Entonces, claramente programas como el CFA, como el CAIA, son valorados, son importantes para destacar un poco del resto, ¿no? Sobre todo al inicio de tu carrera, ¿no? Ya luego, claramente, tu experiencia va a comenzar a pesar más, pero al inicio, esas capacidades técnicas te van a hacer destacar, ¿no? Eh, y algo que también creo que siempre recomiendo es mantener cierto nivel de humildad, ¿no? Porque uno, digamos, cuando le comienzan a ir las cosas bien o uno tiene trades buenos, comienza a tener, creo, hay un sesgo en general, ¿no? De los profesionales de inversión a creer que sabemos más de lo que realmente sabemos, ¿no? Porque los mercados son tan complejos y hay tantas variables y hay gente tan brillante, en realidad en la industria a nivel global, que uno tiene que siempre estar cuestionando, ¿no? O sea, uno puede tener convicción y creo que hay que tener convicción a la hora de construir un portafolio, pero a su vez tiene que siempre estar cuestionándose, no dudar, pero sí cuestionándose, ¿no? Porque el mercado puede estar actuando de una manera distinta a la que uno piensa, ¿no? Porque siempre hay muchísimas variables que ponderar y claramente uno tiene que mantenerse aterrizado y ser humilde. Creo que cuando uno toma más riesgo del que debe tomar, no respeta pues que cierta diversificación en los portafolios, es cuando uno comienza a equivocarse más, ¿no? Uno va a tener momentos malos y momentos buenos, va a tomar decisiones buenas y malas. Lo importante es que las decisiones buenas sean más que las malas, ¿no? Esto no es una ciencia, entonces hay que tener paciencia, mantener una visión un poquito no tan táctica, más de mediano plazo, tener confianza en tus trades, en tus apuestas, pero no dejar de lado la humildad y cuestionarse siempre el view que uno tenga, ¿no? Ok, José, pasemos por favor a tu presentación, si la puedes subir. A ver. ¿Me confirmas, por favor, Melvin, cuando se vea, ¿ya? Se está viendo bien. Se está viendo bien, perfecto. A ver, es una presentación corta, donde voy a resumir brevemente un poco qué ha pasado en los mercados este año. Ha sido un año súper atípico, donde hemos tenido una caída fuertísima y muy violenta, ¿no? En el 2008, cuando fue la última gran crisis global, la crisis financiera, los activos cayeron más que en esta crisis, pero cayeron en un lapso de 12, 18 meses, ¿no? Esta crisis duró 30 días la caída y la recuperación fue casi tan violenta, la primera recuperación. Por lo tanto, hacerle el timing a esta crisis ha sido muy, muy complicado, ¿no? Mucha gente se quedó un poquito, subestimó la caída que hubo, y después probablemente se perdió el rally posterior, subestimando también la velocidad de cómo los mercados iban a rebotar, ¿ya? Y eso ha sucedido por distintas causas. Primero que ha sido una pandemia, ha sido una crisis que no es la tradicional, que viene acompañada, pues, nuevamente prediciendo algún tipo de recesión o desaceleración y generalmente viene acompañada de subida de tasas, ¿no? O una política restrictiva por el lado de los bancos centrales en el mundo, ¿no? Acá ha sido una crisis distinta, ¿no? Y claramente han habido ganadores y perdedores y ya voy a comentar un poquito más al respecto, ¿ya? Pero ha habido mucha dispersión de retornos. Entonces, como podemos ver acá, las barras celestes lo que muestran es la caída que se dio en el primer trimestre y las barras en verde muestran el rebote a partir de abril, ¿ya? Y los puntos en azul, porque hay efectos de base, digamos, en estos porcentajes que muestran las barras, muestran el retorno acumulado, ¿no? Y como podrán ver, la gran mayoría de activos, tanto renta fija, variable, monedas y commodities, han recuperado las pérdidas de marzo y febrero
y más bien hoy día están en terreno positivo y algunos mercados en terreno muy positivo, ¿no? Entonces, podemos ver la mayoría de mercados de renta fija, de renta variable ya en terreno positivo, pero algunos sectores o regiones o monedas que todavía muestran cierto rezago, ¿no? Y ahí resaltar principalmente todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Tanto en renta variable como en monedas, todavía en terreno negativo. Algunos sectores cíclicos, que no los muestro ahí, pero todo lo que es el sector financiero y algunos otros sectores cíclicos también en terreno negativo, a pesar de que el Standard & Poor's está ya bastante positivo en el año. Y en lo que es renta fija, un poquito más balanceado, pero también todo lo que es renta fija en monedas locales, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, emergentes en general, también todavía en terreno negativo. Y principalmente explicado por la moneda. Y a nivel de commodities también dispersión, ¿no? Todo lo que es petróleo cayendo fuertemente a inicio de año y luego ha recuperado significativamente, pero todavía en terreno negativo versus los metales base y el oro que están en terreno positivo, el oro subiendo mucho en los meses anteriores y perdiendo algo de terreno recientemente, ¿no? Luego en el Perú, ¿qué pudimos ver a nivel de la renta fija, la renta variable y el tipo de cambio, ¿no? Con respecto al tipo de cambio, ha habido tres momentos, ¿no? Primero, una subida del tipo de cambio de, no sé, cerca de 3.40 a 3.60 en el epicentro de la pandemia, reflejando un poco el riesgo global que sufríamos en ese momento y el dólar como activo de refugio. Luego podemos ver que cuando, ¿no? Luego de que los bancos centrales del mundo entran abiertamente a estimular, el mercado se calma y comienza más bien a ver el rebote, el tipo de cambio recupera los niveles casi inicio de año, se van hasta 3.35, y luego entramos en un periodo que ya no tiene tanto que ver con el factor global, sino con un factor más doméstico, que tiene que ver con todo el impulso Reactiva Perú, que fue una gran oferta de soles hacia el mercado, ¿no? Hacia el mercado corporativo vía los bancos, y muchos de estos corporativos han comprado dólares, en parte para protegerse por riesgo político, con todo el riesgo político que hemos tenido este año, pero en buena parte también porque necesitaban los dólares para sus operaciones, ¿no? Por lo tanto, se ha generado una demanda temporal de dólares que creemos que se va a ir limpiando en las siguientes semanas, terminando de limpiar en las siguientes semanas. Y luego hemos tenido algo de volatilidad reciente, ¿no? Se fue el tipo de cambio a 3.65 y luego corrigió a 3.57, ahora está en 3.60 nuevamente, y eso tiene que ver mucho con el riesgo político de la última vacancia presidencial, ¿no? En lo que es tipo de cambio, en algún momento, bueno, el Banco Central fue muy agresivo, muy estimulativo, llegó a las tasas, creo que están en 0.25, han sido las tasas de interés, la tasa base más bajas de mercados emergentes, de los mercados emergentes, y también Perú no ha perdido, a pesar de todo el ruido político, y a pesar del impacto de la pandemia sobre el Perú, que es uno de los países más afectados, no ha perdido ese estatus de un mercado blue chip, si lo queremos ver así, dentro de mercados emergentes, ¿no? Todavía sigue siendo visto principalmente por su solidez macroeconómica como un país de bajo riesgo para los inversionistas de fuera, ¿no? A pesar también de la liquidez que no es tan alta en Perú versus otros mercados emergentes, llámese México, Brasil, no sé, donde es más fácil entrar y salir, ¿no? Pero tenemos también que las tasas en el Perú están en niveles mínimos, ¿no? Históricos. Y acá estamos hablando de la tasa de largo plazo, la tasa de 10 años. Tanto así, Perú ha emitido recientemente bonos perpetuos, ¿no? A tasas, pues, de las más bajas que hemos visto, todo eso en dólares, pero también en tasas históricamente muy bajas, ¿no? Y a nivel de la renta variable, hemos visto bastante dispersión en la bolsa local, al igual que lo que hemos visto en las bolsas internacionales, y eso tiene que ver que hay sectores que han sido claramente más afectados por la crisis, ¿no? Y acá podemos ver cómo el sector financiero es el sector que más se ha golpeado, o que más se ha rezagado este año, y no logró recuperarse como otras industrias, como por ejemplo minería, cuando el cobre comenzó a subir, un poco reflejando esa expectativa de recuperación en el crecimiento económico global y puntualmente de China, donde también hay una expectativa importante de impulso fiscal para el próximo año, infraestructura. Y vemos cómo las empresas, las acciones de empresas financieras, de los bancos, se quedan rezagadas, y ahí vemos una oportunidad importante para el próximo año. Ya lo hemos visto en las últimas
2 semanas el sector financiero ha sido el que mejor retorno ha tenido y parte de esa brecha se ha empezado a cerrar, ¿no? Acá podemos ver en ese contexto cómo han caminado los fondos, en este caso son los fondos de prima. Lo importante es que ya los 3 fondos están en terreno positivo en el año. El fondo 3, algo más rezagado porque está más expuesto, mucho más expuesto a lo que es bolsa local, y la bolsa local todavía está rezagada, como ya comenté, versus las bolsas internacionales. Tiene aproximadamente 3 veces la exposición que tiene el fondo 2, por ejemplo, en renta variable local. Pero ya está en terreno positivo, y el fondo 1 y el fondo 2 ya están en rentabilidades por encima del 6, llegando hacia el 7%, que son rentabilidades que históricamente han sido bastante, digamos, inclusive positivas o buenas en términos históricos, o si lo comparamos a otras alternativas de inversión o de ahorro localmente, ¿no? ¿Qué vemos en el 2021 o hacia adelante, ¿no? O sea, la primera variable que hay que estar monitoreando claramente es el tema del COVID, ¿no? Y ahí vemos distintas regiones en el mundo que están pasando por un momento distinto, ¿no? En términos de la crisis de COVID, ¿no? Por un lado vemos los países de Asia en general han sido los que mejor han controlado los niveles de contagio, empezando por China, pero también Corea del Sur, Japón, que han visto algo de incremento, pero la realidad es que los niveles de contagio por millón de habitantes son mucho más bajos que los que hemos visto en otras regiones como Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que ha permitido que China sea uno de los países que mejor crecimiento tenga este año. Va a tener crecimiento positivo, ¿no? Y probablemente va a recuperarse mucho más rápido en el 2021 también. Después, por otro lado, vemos claramente una segunda ola, y probablemente ya estamos entrando hacia el final de esa segunda ola en Europa, ¿no? Que tuvo un inicio, una primera ola entre, no sé, abril, mayo, junio, y luego una segunda ola a partir de septiembre, octubre, ¿no? Que ha llegado a su pico hace poco, y aparentemente con las primeras medidas de confinamiento relativamente estrictas que se han tomado en algunos países, ya están comenzando a controlarla, y podríamos ya estar viendo en las siguientes semanas una reducción importante en nivel de contagio. Luego tenemos Estados Unidos, que está todavía en digamos, no ha habido, diría, una segunda ola, ha habido un poco contagio más por regiones, una crisis importante en Nueva York, y luego esto ha ido más por otras zonas de Estados Unidos, y digamos, el nivel de contagio diario continúa creciendo semana a semana. Dicho esto, Estados Unidos es uno de los países que más pruebas se está haciendo por habitante, por lo tanto, también puede ser que los números que estamos viendo están influenciados también por la cantidad de pruebas que se hacen, ¿no? Y después podemos ver a otros países, como por ejemplo en Latinoamérica, que dirán la impresión de que están teniendo sí a cierta inmunidad de rebaño, probablemente, ¿no? Quizá no veamos segundas olas como la hemos visto en Europa, como es el caso de Perú, Brasil, inclusive en México, Colombia también cayendo algo, ¿no? Entonces, yo me animaría a pensar que no vamos a tener, y sin querer nuevamente ser experto en estos temas, me da la impresión de que no vamos a tener una segunda ola como en Europa. Probablemente vamos a tener algo de rebote en algún momento, pero como ha caído, y yo no he visto realmente que acá en el Perú, en este momento, si uno sale a las calles, la gente se esté cuidando más, o sea, uno sale a las calles y prácticamente estamos viendo el mismo tráfico, el mismo nivel de actividad que veíamos pre-pandemia. Por lo tanto, me da la impresión que esta caída, más que con niveles de, digamos, distanciamiento social o cuidado, tiene que ver con que ya hay una parte importante de la población que se ha contagiado, y eso está ayudando bastante y puede ayudar a que Perú tenga un rebote importante el próximo año, ¿no? Y así pensamos con algunos otros países de la región. Pero definitivamente, ¿no? Y acá podemos ver datos de movilidad, ¿no? Estos son datos obtenidos de Google, ¿no? Google a través de Google Earth y todo lo que es GPS, es digamos, todo el tráfico que hay, por ejemplo, hacia todo lo que es retail, ¿no? Centros comerciales, lugares de recreación, cines, bares, restaurantes, etcétera, no sé, en distintas, pero principalmente centros comerciales en distintas regiones del mundo, ¿no? Y podemos ver acá lo que les comentaba, ¿no? Que hay como diferencias en las regiones. Podemos ver cómo Europa y Estados Unidos han tenido una recuperación mucho más rápida que la que tuvo Latinoamérica,
El verano en Europa aparentemente ha sido casi imperceptible que había una crisis sanitaria. Pero podemos ver, por ejemplo, cómo cae recientemente Francia, ¿no? El nivel de actividad o movilidad, todo lo que es centros de recreación o retail en Francia, cómo cae drásticamente porque han impuesto medidas drásticas por el nivel de contagio diario que tenían, ¿no? Entonces, sí podemos ver, por ejemplo, que en Europa o inclusive en Estados Unidos, comenzar a ver algunas, o sea, el problema a veces no es el nivel de contagio, ¿no? En términos de las inversiones. El problema es el impacto que eso tiene, ya sea porque las personas tienden a generar un confinamiento voluntario, ¿no? Para evitar contagiarse y por ende consumen menos, o porque el gobierno impone algún tipo de medida. Por lo tanto, la actividad económica se reduce y eso es lo que finalmente el mercado anticipa y impacta finalmente en los mercados de estas regiones, ¿no? En cambio, en Latinoamérica, en emergentes comenzamos a ver que el impacto ha sido mucho mayor, pero poco a poco la tendencia sigue siendo positiva y no ha parado, ¿no? Y esto un poco por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Pareciera pues que en India, Chile, Perú, Colombia, México, yo me inclino más que salvo China, ¿no? Más que un alto nivel de control, digamos, de la crisis, yo lo que me da la sensación de que una parte importante de la población se ha contagiado y genera cierto efecto rebaño. No es el 60%, pero sí puede haber un 25, 30, 35% de las poblaciones ya contagiadas por la naturaleza, el gran grado de informalidad que tienen estos países. La gente no puede quedarse a trabajar en su casa o el tipo de trabajo es en la calle, ¿no? La gente tiene que salir para ganarse su salario diario, ¿no? Entonces eso ha hecho que la gente simplemente se contagie a pesar de todas las medidas que han podido querer implementar los gobiernos, ¿no? Entonces, una de las principales interrogantes pensando en las perspectivas para el próximo año es cuáles serán los efectos económicos de una posible segunda ola de contagio. ¿Vamos a tener segunda ola de contagio en otras regiones? ¿Tendremos terceras olas de contagio, ¿no? en Europa? ¿Y de qué manera van a reaccionar, ¿no? los encargados de política económica ante esta situación, ¿no? Tanto el gobierno por el lado de medidas de confinamiento, como los bancos centrales o el mismo, los ministerios de Economía y Finanzas o del Tesoro de cada uno de esos países, desde el punto de vista de estímulo para contrarrestar o para continuar apoyando esta recuperación, ¿no? Por eso esta es una variable a monitorear. Lo segundo es todo el tema de las vacunas, ¿no? Ya tenemos, digamos, hay dos vacunas, digamos, hago la vacuna rusa, dos vacunas que son las de Moderna y Pfizer que están, digamos, más avanzadas. Pfizer hoy día ya ha sido aprobada y va a empezar la vacunación próximamente en Reino Unido, ¿no? Seguramente Estados Unidos y Europa van a continuar, van a ser los siguientes en aprobar esto en diciembre y probablemente vamos a comenzar a ver ya vacunación el primer trimestre, iniciar vacunación en algunos grupos de mayor riesgo, ¿no? Pero claramente la vacunación masiva no la vamos a ver en este primer trimestre y tenemos todavía que ver qué tan rápido se puede producir, almacenar y distribuir esta vacuna para realmente tener un impacto en la economía del mundo, ¿no? Que la gente pueda regresar a la normalidad, ¿no? También hay que ver qué porcentaje de la población va a estar dispuesta a vacunarse, porque estamos hablando de vacunas que han sido pues, elaboradas en menos de un año, cuando los tiempos mínimos para vacunas en el pasado, para que vacunas entren a ser, digamos, distribuidas ya masivamente, por lo menos de 5 años, ¿no? Entonces, también hay una gran cantidad de población que probablemente va a ser un poco más escéptica y va a preferir no vacunarse. Entonces, digamos, digamos, hay algo de positivismo, creo que hay motivos para ser positivos con respecto a las últimas noticias, dado las buenas noticias con respecto a la efectividad que vienen mostrando algunas vacunas como la de Pfizer y Moderna, y creo que eso claramente se ha visto en noviembre, hemos tenido el mejor mes después de en muchos años, el mejor mes en los mercados de activos de riesgo en general y de renta variable, y hemos visto una rotación muy importante desde sectores que habían sido los ganadores en todo este proceso, que habían sido hacia los sectores que más golpeados habían salido de toda esta crisis, ¿no? Justamente porque es con la mayor expectativa de que volvamos a la normalidad, ¿no?
La otra variable a monitorear claramente es el resultado de la elección en Estados Unidos, ¿no? O sea, claramente, digamos, creo que digamos, hay el riesgo de que había antes de la elección de que esto pudiera haber como un no contest, ¿no? O sea, que haya un debate por muchos meses con respecto al resultado, impugnaciones. Yo creo que se ha reducido significativamente ese riesgo, o sea, por más que Trump haga todo el ruido que está haciendo, digamos, diera la sensación de que es cuestión de tiempo simplemente para que, no creo que conceda, pero que simplemente Biden vamos a terminar con un gobierno demócrata claramente. Lo que no queda todavía 100% claro es que si los demócratas van a controlar, digamos, ya está definido que van a controlar la Cámara Baja y la Cámara de Senado, digamos, el Senado aparentemente va a caer en manos de los republicanos, pero todavía hay dos puestos de senadores que se van a resolver en una segunda vuelta del estado de Georgia. Y ese riesgo el mercado no lo ha incorporado mucho. O sea, el mercado está hoy día en los precios que este va a ser un gobierno que no va a tener control del Senado. Y eso creo que es positivo en varios aspectos. Y si terminamos con una sorpresa y los demócratas ganando estos dos sitios, eso les daría mayoría por un efecto, digamos, porque el vicepresidente de Estados Unidos tiene como el voto dirimente, digamos, cuando es 50-50 son 100 senadores. Por lo tanto, cambia un poco la perspectiva para algunos, principalmente para factores sectoriales, ¿ya? Y para, digamos, ya lo voy a comentar más adelante, pero ahí podría haber algo de riesgo y ruido para los mercados si es que los demócratas ganan el Senado y, digamos, y obtienen control de todas las cámaras más el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque acá lo pueden ver, ¿no? O sea, por un lado hay un efecto positivo que es mayor expectativa de gasto público, ¿no? Y ahí probablemente veamos las tasas en un nivel más alto, porque eso acarrearía probablemente una recuperación más rápida de Estados Unidos, pero a su vez también un mayor riesgo de inflación, mayores expectativas de inflación. Pero por otro lado, desde el punto de vista que podría ser negativo para los mercados, hay una mayor probabilidad, o sea, definitivamente en la agenda de los demócratas está la elevación de impuestos o devolver los impuestos corporativos, me parece que de niveles de 21-22% hacia el 28-30%, ¿ya? Que era un impuesto que redujo Trump cuando asumió. Probablemente no lo haga al inicio, pero sí en el camino de los primeros 2 años de gobierno, con lo cual también podría, digamos, esto empezar a reflejarse en los precios, sobre todo en algunos sectores que están más expuestos, y también a efectos regulatorios, como por ejemplo lo que es energía no renovable, ¿no? Todo el sector petrolero y el sector tecnología podría también tener algún impacto por el lado de mayor regulación, ¿no? Por el tamaño que han adquirido algunas de estas empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, hay que estar monitoreando este riesgo. Lo más probable es que los republicanos mantengan el control del Senado, pero hay que evaluarlo, hay que monitorear. En enero recién vamos a traer algo más de información al respecto y podría traer algo de ruido en las siguientes semanas. Bueno, y por último, hay algo bien importante, hay que ver un poco la parte macro, ¿no? Definitivamente, esta recuperación y que esta recuperación se consolide y continúe va a depender también mucho de las tasas de interés, de que las tasas de interés se puedan mantener bajas y eso va a depender principalmente de que la inflación, los niveles de inflación se mantengan bajos. Yo me inclino a pensar que vamos a tener niveles de inflación bastante controlados en los siguientes años. Definitivamente hay mucho más tolerancia hoy en día por parte de los bancos centrales a un mayor nivel de inflación. Entonces, creo que se van a cuidar mucho antes de comenzar a subir tasas. Creo que podemos ver tasas muy bajas en los siguientes 12-24 meses sin ningún problema. Y el crecimiento, habría que ver también monitorear el crecimiento que no comenzamos a ver que la economía pueda comenzar a sobrecalentarse y generar algo de inflación, ¿no? Entonces, en un escenario base, que es el que yo tengo, que es un crecimiento moderado y baja inflación, es un escenario bastante favorable para lo que son activos de riesgo, ¿no? Sobre todo que vamos a tener dos motores bien prendidos, ¿no? Todo lo que es estímulo monetario, los bancos centrales van a seguir apoyando a la economía, sobre todo si tenemos un Congreso o un Senado republicano, probablemente no vamos a ver un impulso fiscal, por el lado fiscal tan grande,
y justamente son los bancos centrales los que van a tener y la FED en este caso, que entrar a tallar un poco para apuntalar ese crecimiento. En general, creo que puede ser un entorno bien favorable para todo lo que son activos de riesgo, ¿no? Y ahí me refiero principalmente a acciones, a renta fija emergente, a, a monedas emergentes, y en especial Latinoamérica, que ha sido uno de los mercados que más se ha rezagado este año, ¿no? Y podríamos continuar viendo esa rotación hacia activos cíclicos, ¿no? Hacia sectores cíclicos, financieras, industriales, ¿no? De dinero, plata que ha estado en tecnología, en algunos sectores de consumo, migrando más hacia los grandes perdedores, ¿no? Las aerolíneas, los cruceros, los bancos, etc. Y no solo a nivel internacional, a nivel local, esto que les mostré, que los bancos se han quedado rezagados, claramente ha sido porque es uno de los sectores que más impactados han sido por la pandemia aquí también en Perú. Y esta recuperación, como hemos visto, ha estado también asociada a la recuperación de los sectores value en el mundo, y entre ellos el sector financiero, ¿no? Entonces, yo creo que hay una alta probabilidad, ¿no?, de tener una vacuna en el primer trimestre. Creo que hay una alta probabilidad de que la inflación se va a mantener controlada, que los bancos centrales van a ser bastante más cautos en términos de dar cierto guidance de subida de tasa hacia futuro. Yo creo también que los republicanos van a ganar, van a lograr mantener esa mayoría en el Senado, lo cual va a configurar en general un entorno positivo para los mercados, y que esta tendencia al alza que hemos visto en los últimos meses pueda continuar, ¿no? Las valorizaciones definitivamente están, si lo vemos en términos históricos, muy altas, pero tenemos que entender finalmente que también estamos viendo tasas de interés históricamente bajas, y una gran cantidad de bonos en el mundo con tasas negativas, ¿no? Por lo tanto, el incentivo para la toma de riesgo es altísimo, ¿no? O sea, los grandes fondos de pensiones en el mundo van a tener que salir a buscar riesgo para poder otorgar pensiones decentes en el futuro, cuando no van a poderse quedar en bonos del tesoro, en bonos del tesoro alemán, a tasa negativa, o sea, a tasa de cero, ¿no? De alguna manera tienen que rentabilizar esos fondos. Entonces, van a ir mirando hacia alternativos, hacia renta variable, y van a haber migraciones probablemente dentro de la renta variable, por ejemplo, de regiones como Estados Unidos, que son sectores, digamos, son índices más growth, hacia otras regiones del mundo que están, ¿no?, compuestas mayormente por sectores más cíclicos como Europa, como Latam, entre otros, ¿no? Aquí pueden ver algo interesante, ¿no? Con esto termino. Estos son los retornos en el año de los distintos sectores, ¿no? Y ahí pueden ver en naranja el S&P, ¿no?, que ya con la última corrida tan grande que ha habido en noviembre ya está casi en 15% en el año. Pero tenemos dispersiones enormes. Tenemos tecnología que ha rendido 35%, y por otro lado tenemos energía que ha rendido menos 32%, o financieras que todavía está negativo. Si ponía esta gráfica hace un mes que la preparé, he tenido que actualizarla, los números eran inclusive más, o sea, digamos, los sectores que estaban en negativo estaban mucho más abajo, y los sectores que estaban en positivo también estaban ligeramente más abajo, pero la dispersión era mayor, ¿no? Si lo vemos por estilos, vemos cómo el estilo growth ha outperformado significativamente a value, a pesar de la performance que ha tenido value tan fuerte en el mes de noviembre, en todas las regiones del mundo, principalmente en Europa, pero en todas las regiones del mundo, en las últimas 3-4 semanas desde que se dio el resultado de la elección en Estados Unidos, y sobre todo la noticia de la vacuna de Pfizer, que fue la primera que se anunció, ¿no? Entonces, ahí la duda, ¿no? Si los ganadores del 2021 serán los mismos que el 2020, y depende claramente, yo creo, en buena parte de la vacuna, creo yo. O sea, si la vacuna realmente, digamos, entra, digamos, realmente de manera masiva hacia el primero o segundo trimestre del próximo año, yo creo que esa rotación la vamos a seguir viendo, porque recién hemos visto el inicio de ese proceso, ¿no? Y con eso termino, bueno, yo atento a cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias, José. Al público le pido que cualquier pregunta la pueda hacer a través del icono Q&A que está en la parte inferior derecha de la pantalla.
Yo estaré escogiendo las más interesantes. José, parece que hay luz al final del túnel y está de manera, digamos, completamente distribuida, porque aparentemente no importa dónde pongas la plata, vas a ganar de todas maneras, dado que al principio de la pandemia tecnología, digamos, healthcare fueron los más beneficiados, pero ahora todo lo cíclico también va a beneficiarse. Sin embargo, como bien has dicho, hay que ser selectivos si queremos optimizar el retorno. Una pregunta desde la perspectiva de los peruanos, y sabiendo que tú estás, digamos, previsional, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que ha pasado el día de hoy en el Congreso, donde se ha aprobado el tema de la ONP, un retiro que se va a aparentemente realizar por insistencia? Parece que el gobierno lo va a llevar al Tribunal Constitucional, pero no sé si alcanzarán los tiempos, etcétera. Pero, ¿cuál es tu impresión? Porque obviamente estos retiros también han impactado fuerte. El último para las AFP de 17.400 soles está en proceso de implementación. Mira, a ver, lo de la ONP, digamos, a ver, al final no hay cuentas individuales, ¿no? Entonces, claramente estamos hablando finalmente de que esa plata la tendría que sacar el fisco, ¿no? Del fisco, y ese es un problema. Yo no soy abogado, pero eso definitivamente no colabora o no es positivo para lo que es riesgo país, ¿no? Porque eso estamos hablando de un impacto grande en términos presupuestales y de algún lado tiene que salir, me imagino, de mayor endeudamiento, ¿no? Eh, yo personalmente, digamos, no soy abogado, pero entiendo que el Congreso no tiene, pues, no, digamos, entiendo que hay cierta base para declarar inconstitucional debido a que el gobierno, digamos, esto tiene un impacto en presupuesto y el Congreso no tiene esa autonomía, ¿no? Pero no quisiera comentar más porque no es mi especialidad. En la parte de las AFPs, solo puedo comentar, bueno, que entiendo pues que digamos, ha sido una crisis muy dura para muchas familias en el Perú y definitivamente hay a veces una necesidad de cubrir una emergencia de corto plazo, ¿no? Y si no cubres el corto plazo, probablemente no llegas a largo plazo, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay que poner en la balanza, ¿no? El corto plazo con el largo plazo, ¿no? Y son varios millones de personas que entre los retiros de inicio de año y los retiros nuevos que se han aprobado, se van a quedar sin un sol en su cuenta individual, ¿no? Por lo tanto, estamos poniendo en peligro el futuro de las pensiones de los peruanos, ¿no? Y si estamos en medio de una reforma que tiene que ver todo esto de manera integral, hay algo que es bien interesante, porque en esta nueva reforma se está incluyendo la posibilidad de establecer una pensión mínima, algo que no existía, para todos los afiliados, los pensionados al sistema privado de pensiones, ¿ya? Claro, con ciertos incentivos, ¿no? Una cantidad de aportes mínimos, etcétera, ¿no? Pero al hacer retiros, justamente estás quitando a todas esas personas la posibilidad de poder acceder a ese subsidio del Estado en el futuro de una pensión mínima, ¿no? Entonces, sí me parece un poco contraproducente que en medio de una reforma que claramente tiene una capacidad, digamos, una comisión que va a analizar esto de manera más integral y con mayor profundidad y con tiempo, se comiencen a aprobar retiros, sobre todo de montos de 4 ITs, que estamos hablando de 17.000 soles, que para efectos de una emergencia me parece que es un monto bastante grande, ¿no? Podría quizá haberse aprobado algo menor para poder apoyar pues, a las poblaciones más vulnerables, que creo que también hay que entender un poco la necesidad de las personas, ¿no? Pero creo que va por ahí, ¿no? Mi opinión, creo que no es lo más acertado a comenzar a probar salidas de los fondos cuando estamos digamos, en medio de una reforma que probablemente va a tener, digamos, va a buscar una solución más integral siempre a los aspectos que siempre hay por mejorar en el sistema, ¿no? Una pregunta que viene del público también es, ¿cuánto está afectando al mercado local este estruendo político, esta inestabilidad política?
¿Cuánto de impacto crees tú que realmente tiene? Mira, yo me he sorprendido, la verdad, de lo sólido que se ha mantenido el mercado en los últimos años, en los distintos momentos donde ha habido algo de inestabilidad política, ¿no? Sin embargo, el momento donde sí percibí algo más de temor ha sido en la última vacancia, ¿no? El último momento de vacancia, porque se genera algo más de incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? Yo creo que los inversionistas del exterior, sobre todo, van a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir de cara a la siguiente elección, ¿no? Porque creo que si digamos, algo que le ha dado soporte al Perú en esa percepción que tienen los inversionistas afuera de sus solideces, son aspectos como, por ejemplo, la independencia del Banco Central de Reserva, la solidez fiscal, el bajo endeudamiento que tiene el país, ¿no? La responsabilidad fiscal que ha tenido. Entonces, todo eso está dentro del capítulo económico en la Constitución, ¿no? Entonces, si hay un cambio por ese lado, ¿no? En donde pueda ponerse en riesgo esa solidez macroeconómica, esa independencia del Banco Central, ese manejo ortodoxo, perdón, de la economía, creo que eso sí puede tener un impacto bien negativo para los activos locales en general, ¿no? Tipo de cambio, bolsa, activos inmobiliarios, para todo, ¿no? En esta línea de tu último comentario, ¿cómo ves el tipo de cambio en el 2021? Mira, a ver, yo pienso que hay una posibilidad alta de que el tipo de cambio se aprecie el próximo año, ¿ya? No me animo a dar un tipo de cambio específico, pero la tendencia creo que puede ser apreciarse por distintos motivos. Primero, algunos factores globales, que son que en general el dólar se ha apreciado significativamente en los últimos años, a raíz de que, bueno, de que Estados Unidos lideró un poco el crecimiento global, después al impulso que dio Trump a la economía americana, posteriormente por todo el ruido que hubo alrededor del comercio exterior, en la relación de Estados Unidos con China, y recientemente con todo el tema de la pandemia, ¿no? Son factores que han hecho que estos últimos, que los inversionistas globales miren hacia el dólar como activo refugio, ¿no? Ante esa inestabilidad. Me da la sensación de que este entorno que comento, ¿no? Y probablemente el fin un poco de esta crisis, de esta pandemia, pueda cambiar un poquito el posicionamiento que hay en el mundo, donde el mercado está más largo dólares, y lo que hemos visto en las últimas semanas, donde el dólar ha comenzado a perder bastante valor, no solo contra el euro, contra el yen, sino también contra monedas emergentes, ¿no? Eso por el lado global. Y si lo vemos ya desde el punto de vista del sol, puntualmente, o sea, si vemos, por ejemplo, el tipo de cambio multilateral, que es una variable que el Banco Central monitorea bastante, el sol está barato en términos multilaterales. El precio del cobre, ¿no? El cobre está, creo que está en 3.400. Los términos de intercambio, ¿no? Para Perú son bastante más favorables que hace unos años o unos meses. Te diría probablemente el diferencial de tasas con Estados Unidos no es una variable tan clara, ¿no? Probablemente hoy en día está un poco, en términos relativos, un poco más a favor de Estados Unidos versus hace 12 meses, pero en general, todo lo que es factores fundamentales diera la impresión de que están más a favor del sol hacia adelante. Y por otro lado, hay algunos factores técnicos, ¿no? Más locales, tanto, por un lado, el riesgo político, ¿no? Y que es una variable que sí puede traer algo de volatilidad en los siguientes meses, cuando entremos más en campaña electoral. Eh, pero, pero hay otros factores, como el tema del Reactiva Perú, hay algo de swaps cambiarios del Banco Central, renovándose, venciendo en estos días. Hay algo o sea, hay algunos factores temporales que han hecho que el sol se abarate, ¿no? O no se aprecie con respecto al dólar, como sí ha sucedido con otras monedas en la región, ¿no? Hemos visto el peso mexicano llegó a casi a 25, ahora está en 20, ¿no? El real brasilero llegó a casi 6, ahora está en 5.20, 5.30. El peso colombiano también está apreciado. O sea, todas las monedas de la región se han estado apreciando, menos el sol, ¿no? Ahora, el sol no se devaluó, ¿no? Se devaluó 7%, creo que se ha devaluado este año, 7-8%.
Entonces, tampoco es que veo un potencial de apreciación pues, de 15-20%, pero sí, probablemente podríamos ver el sol apreciándose más convergiéndose a niveles de, no sé, 3.40, pienso yo, entre 3.40 y 3.50 para el próximo año, ¿no? También hay varias preguntas vinculadas al 2021. ¿Cuál sería un mejor activo? Primero empezamos por activo, ¿no? Considerando 4 categorías: renta variable, renta fija, commodities e inmuebles. ¿Cuál tú crees que va a ser la mejor opción de inversión, ¿no? Dado el perfil, ¿no? Eh, ¿Me dijiste renta variable, renta fija, commodities, inmuebles? Inmuebles, sí. Sí. Mira, yo me inclinaría por lo que son activos de mayor riesgo, ¿no? Digamos, por ese entorno que estoy comentando, pensaría lo que es acciones y probablemente algunos commodities, ¿no? Aunque commodities, creo que algunos ya han caminado, ya se han adelantado un poco a esa recuperación, y también algunos mercados de acciones, claramente, pero me inclinaría más por ahí. Inmuebles depende mucho ¿no? de qué segmento del real estate y en cada región. Yo la verdad que digamos, nosotros invertimos a través de fondos a nivel global en lo que es inmobiliario, ¿no? Entonces, no te diría que tengo un conocimiento o es mi especialidad. Definitivamente en un entorno de tasas bajas, eso es positivo, ¿no? Para todo lo que es, por ejemplo, hipotecarios, ¿no? Entonces, yo pensaría que en el Perú sí puede haber una oportunidad interesante si es que el tema político, digamos, si es que no terminamos con ninguna candidatura de muy extrema en el próximo año, creo que hay un entorno interesante, ¿no? Porque, por un lado, las tasas están en niveles bien bajos y pueden seguir muy bajos, con lo cual, digamos, el pago mensual que tiene que hacer cada persona, ¿no? En su hipotecario baja significativamente. Y por otro lado, si el sol se aprecia, ¿no? Vamos a decir 5%, inmediatamente lo que hace, como los inmuebles, muchos se cotizan en dólares en el Perú, inmediatamente también se abarata el precio en dólares. Entonces, cuando uno evalúa, podríamos entrar, no sé si es un entorno tan favorable como el 2009-2010, pero podríamos estar viendo un entorno favorable para lo que es residencial, ¿no? Hablo de residencial porque oficinas hay otra dinámica por todo el tema del trabajo remoto, que hay que entenderlo bien, ¿no? Pero lo que es residencial me animo a pensar, y lo otro es dónde va a poner, digamos, el segmento A, digamos, que especula y probablemente se puede comprar un inmueble para alquilar, no es primera vivienda. ¿Dónde va a poner un poco esos excedentes en los siguientes años, ¿no? Porque ya la plata que ponía al 6-7% en una caja, ya no recibe el 6-7%, recibe 2-3%. Entonces, en la bolsa, probablemente mucha gente no quiere la volatilidad de la bolsa, ¿no? Le ha ido mal en los últimos años. Yo pensaría que mucha gente va nuevamente a revisar lo que es inmuebles, ¿no? Y aparte que hemos visto que se han un poco quedado estancados en los últimos años, podría haber un entorno positivo ahí en la parte inmobiliaria local. Sin, pero estoy poniendo el disclaimer de que no es mi especialidad tampoco la parte inmobiliaria. Claro, claramente de tu presentación se deduce que el activo más atractivo son las acciones. Entrando ya a esa clase de activo, ¿qué región tú ves con mayor potencial? En tu presentación hablaste de América Latina, pero en Estados Unidos, en Europa, Asia y América Latina, o emerging markets, ¿cuál es tu orden de preferencia, digamos? ¿Cuál es tu perspectiva en el tema ya de acciones? Ya, mira, a ver, claramente por las valorizaciones, creo que también hay que ser, este año, igual que el 2020, el 2021 va a ser un año también de selección, ¿no? La selección va a ser bien importante, no es que todo va a subir en tándem, ¿no? O sea, yo creo que, nuevamente, por lo que he comentado, creo que todavía hay espacio para que continúe esa rotación hacia cíclicas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver sectores y regiones que son un poco las que se rezagaron en el 2020, que probablemente, pienso yo, que son las que probablemente tienen mayor probabilidad de tener mayor apreciación en el 2021, ¿no? Siempre y cuando, como dije, la crisis sanitaria, digamos, se controle, ¿no? A través de la vacuna y el mundo comienza a volver a la normalidad. Porque creo que las variables macro, yo diría que es poco probable que veamos un cambio radical, que veamos tasas más altas, inflación,
que el crecimiento, o sea, yo creo que es la variable de crecimiento que tiene que venir asociada, y crecimiento que tiene que venir asociada a esta recuperación de la normalidad, ¿no? Entonces, estos sectores más cíclicos, financieros, una parte de servicios, ¿no? Toda la parte relacionada a turismo, transporte, y regiones que están más cargadas hacia esos sectores, ¿no? Europa, Latinoamérica, probablemente algo Japón, ¿no? No tanto China, no tanto Estados Unidos, ¿no? Que son un poco los ganadores este año, que tienen algo más de exposición a tecnología, que es un poco, ¿no? Muchas empresas tecnológicas inclusive se beneficiaron, ¿no? Porque se ha acelerado una tendencia, muchas tendencias, y porque también el distanciamiento social, el hecho de quedarse en casa, etcétera, también generaron mayor demanda por ciertos servicios, ¿no? Que probablemente van a caer cuando la gente comience a volver paulatinamente a, no sé, a volver parcialmente a la oficina, o a salir a la calle, o a consumir otro tipo de entretenimiento fuera del hogar, ¿no? Y ya para ir acabando, en el tema de commodities, ¿cómo ves el oro y el cobre? A ver, el cobre yo creo que todavía tiene espacio para subir un poco más. Está como siempre, es muy dependiente del crecimiento chino y el impulso fiscal, especialmente ligado a infraestructura que vaya a implementar el gobierno chino. Y creo que eso de alguna manera ya está un poquito en el precio del cobre, ¿ya? No he seguido mucho lo que son variables de oferta y demanda, ¿ya? Para serte sincero. Eh, Nosotros no hacemos inversiones directamente en commodities, ¿no? Invertimos indirectamente a través, no sé, pues, si uno hace una inversión en Perú, en Chile, claramente son mercados que se van a beneficiar a sus monedas, por ejemplo, de una variable como el precio del cobre, ¿no? Pero pensaría que puede haber un entorno todavía favorable para lo que son metales base, específicamente el cobre. Y en el oro yo creo que digamos, hay distintos, el oro por un lado, ¿no? Se beneficia, ¿no? Te sirve como activo refugio, te sirve de alguna manera como, o sea, al final como una moneda, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el dólar se aprecia, normalmente el oro se deprecia, ¿no? O sea, pero entonces no, digamos, no la tengo tan clara con respecto al oro, porque por un lado, probablemente la necesidad de un activo refugio sea menor, por otro lado, podemos ver tasas un poco más altas, ¿no? Y nuevamente eso cuando hay tasas más altas, eso no es favorable para el oro porque tiene su costo de oportunidad ahí. Este, yo diría que probablemente el oro pensaría que se puede mantener más o menos en los niveles actuales, ¿no? Ahí entre 1700 y 1900, ¿no? Pero nuevamente, no tengo un view tan claro, no lo he estado siguiendo tanto porque no invertimos directamente, específicamente en oro, por lo menos yo no lo veo tan directamente, y creo que hay variables que pueden ayudar como también afectar un poco el precio, ¿no? La corrección que hemos tenido recientemente creo que tiene que ver con esta rotación de activos que estamos viendo en el mundo, ¿no? Hacia activos de mayor riesgo, ¿no? Mayor crecimiento, eso pierde un poco esa función de activo refugio del oro, y tasas más altas, ¿no? Tasas más altas, que también nuevamente son negativas para el oro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas de la bolsa local con perspectiva hacia el 2021 y asumiendo que salga un gobierno que no es antisistema? A ver, me tengo que poner el sombrero del sector retail, ¿no? Porque para un institucional la bolsa local realmente es muy complicado, ¿no? O sea, la liquidez que hay en la bolsa local es tan baja que realmente es muy complicado para un institucional verlo como un mercado atractivo. Dicho esto, creo que hay varias acciones que están con precios bien interesantes, ¿no? Como ya comenté, las financieras, creo que pueden continuar su recuperación, ¿no? Ahí hemos visto, por ejemplo, IFS, Credit Corp, cómo han rebotado 25% o más en las últimas semanas. Claro que venían bien rezagadas, pero creo que todavía hay un potencial ahí
importante de apreciación, si es que también continúa esta rotación hacia financieras a nivel global, ¿no? Otros sectores, ya tendría que hablar de nombres específicos, ¿no? Que acciones que hoy día están pagando un dividend yield muy interesante, ¿no? Arriba del 5%, que creo que es cuestión de simplemente abrir el periódico y mirar qué nombres, ¿no? Y empresas pues que tienen posiciones de liderazgo muy importantes en sus industrias, que tienen un negocio bastante resiliente y que aparte los precios actuales, ¿no? A los precios actuales tienen un dividend yield súper atractivo, ¿no? Para un inversionista retail, versus poner un depósito bancario, o sea, tienes el potencial de apreciación, ¿no? Y a su vez tienes un dividendo de más de 5% que hoy por hoy se ve súper bien, ¿no? Entonces, yo te diría, y ahí ya te podría poner nombres, pero en diferentes sectores, ¿no? Nada específico, te diría financieras como sector, y luego ya serían unos nombres específicos de empresas que creo que están a precios atractivos y muy bien manejadas, ¿no? Ya la última pregunta. ¿Cuáles serían, digamos, los sectores a evitar con una perspectiva global? Dos sectores a evitar y dos o tres sectores ganadores donde tú crees que habría que verlos y verlos como opción, ¿no? A nivel internacional, digamos, ¿no? Por clase de activo, por tipo de sector. Mira, es difícil. A ver, yo lo que creo que sí recomendar siempre es tener un portafolio diversificado, en realidad, Melvin. O sea, hay una lámina que la tenía oculta ahí, pero que se llama la tabla de Callahan, ¿no? Y ahí puedes ver, está ordenado por cuadradito, digamos, año a año, ¿no? Cómo, cuánto retorno, cuáles son los sectores líderes o los activos, las clases de activos líderes y cuáles ordenados por rentabilidad, ¿no? Y una matriz de años y rentabilidad. Y uno puede ver cómo esto fluctúa año a año. O sea, creo que la diversificación es importante. O sea, si bien tengo un escenario base donde creo que puede haber una rotación, este año hemos tenido 2 o 3 amagos de que iba a haber estas rotaciones acíclicas, duraron 2 o 3 semanas y nuevamente todas las empresas tecnológicas comenzaron a liderar, ¿no? Hemos visto la dispersión que hay este año. Entonces yo creo que lo importante es tener diversificación, ¿no? No puedo decirte, oye, no tengamos tech, porque creo que tech ya se puso, digamos, está relativamente caro y probablemente el entorno que se esté configurando a nivel global va a hacer digamos, que los flujos vayan hacia otro tipo de sectores. Porque si se atrasa la vacuna 3 o 4 meses, o si por ejemplo, los demócratas ganan digamos, el Senado, u otras variables, puede cambiar mucho el escenario, ¿no? Entonces, yo diría diversificación. Digamos, si me dijeras dónde creo que tengo más convicción, te diría, digamos, yo creo que el dólar no va a ser una moneda que no le veo muy buenas perspectivas en los siguientes 12 meses. Entonces, probablemente para un portafolio personal, diría, oye, quizás si hemos tenido algo más cargado en dólares, probablemente diversificar un poco más hacia el sol. Como dije, el sector inmobiliario residencial me parece interesante, ¿no? Y hay un tema de tendencia que sí, que no te diría que es para el próximo año, pero sí pensando en los próximos 3, 4, 5 años, toda esta tendencia ESG, ¿no? De sostenibilidad, ¿no? Creo que van a ir una cantidad de flujos enorme, ¿no? Y ya lo estamos viendo porque cada vez es más un requerimiento del mercado de comenzar a dejar de invertir en empresas con mal gobierno corporativo, ¿no? O empresas que no sean, ¿no? Que no consideren los intereses de sus stakeholders, ¿no? ¿no? De sus trabajadores, de sus proveedores, de la parte social, la parte ambiental, ¿no? Hay una tendencia ahí, tanto la regulación como el mercado en sí, por iniciativa propia, ¿no? Va a hacer que los flujos vayan hacia empresas que estén mejor gestionadas en términos de gobierno corporativo, que respeten el medio ambiente, que tengan un buen trato con sus trabajadores y que devuelvan a la sociedad lo que consumen. Esa tendencia creo está clarísima y creo que, no pensando en el 2021, pero pensando en poner algo de plata de acá a 5 años, creo que esa tendencia va a ser una súper buena inversión. Y de hecho es uno de los factores por el cual el sector tecnológico, que es uno de los sectores que mejor rankea en términos de ESG, ha sido el gran ganador este año.
y eso que podría ser que muchas empresas tecnológicas todavía, no solamente porque son grandes empresas, súper bien manejadas, con muy buenos balances, sino también porque tienen muy buenas prácticas en general, ESG, sean un poco las ganadoras en los siguientes años, ¿no? Bueno, José, te agradezco muchísimo tu participación, muy interesante tus comentarios y opiniones. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para nuestros asistentes esta noche y nos despedimos para otra oportunidad, pronto regresando también con esta serie de perspectivas de inversiones. Nuevamente, José, gracias, nos estamos viendo. Buenas noches. Gracias, Melvin, gracias a ti, a El Dorado, por la invitación y un gusto. Gracias a todos. Gracias.